Cuando escuchan esta intro, ¿a dónde se transportan? Ya pude entender que todo no es perfecto. Fue falta de comprensión, faltó comunicación. ¿Y me creería si le digo que esta canción es más africana que colombiana? Hola nerdos y nerdos, bienvenidos una vez más a este canal de YouTube, Nerds de la Historia. Y el día de hoy vamos a estar nerdeando sobre la música. Hoy en día en Colombia hay un género que está sonando muchísimo, y es el Afrobeats. Este género ha experimentado una popularidad y un montón de reproducciones en todas las plataformas de streaming. Y pues como no, sus melodías son casi que adictivas, todo el mundo las quiere bailar. Y esto ocurre porque el Afrobeats combina sonidos africanos con influencias urbanas como el reggaetón, el dancehall e incluso sonidos del Caribe. Y quiero detenerme especialmente en esto que acabo de decir. Se caracteriza por fusionar sonidos africanos. Así que vayamos al origen de donde comenzó todo esto. África. El Afrobeats no nació en Latinoamérica, como el reggaetón no nació exclusivamente en Puerto Rico. Cada género musical tiene ADN de música y cultura africana. Desde sus orígenes ancestrales, las primeras comunidades africanas utilizaban la música en rituales, en ceremonias, como una poderosa forma de comunicación y de resistencia cultural. La música y la danza eran fundamentales y se transmitieron de generación en generación hasta el día de hoy que estás viendo este video. La música no era vista solo como entretenimiento, sino como una herramienta para fortalecer los lazos comunitarios, narrar historias y transmitir conocimientos. Se utilizaba para invocar a los ancestros, honrar a los dioses y buscar esa conexión con el mundo espiritual. De hecho, en los rituales de iniciación invocaban a los espíritus de sus ancestros, quienes creían fielmente que se manifestaban a través de la música. Y todo esto era gracias a los sonidos únicos que eran productos de instrumentos ancestrales como el dembe, el cora y el balafón. Con el paso del tiempo, las culturas fueron evolucionando y desarrollándose y la música pasó a un ámbito un poco más de entretenimiento, donde los amigos, los familiares, los conocidos se reunían para cantar, a bailar y al compás de estos sonidos tan únicos, festejaban, cantaban, mejor dicho, la pasaban increíble. Así los instrumentos incluso tomaron otra connotación y quizás otras finalidades. En ese momento todo era muy chévere. Incluso hasta el día de hoy, nosotros bailamos y cantamos esas canciones sin parar, en la discoteca, en la fiesta con los amigos, hasta en la casa parchado solo. Sin embargo, todo género musical tiene un trasfondo social y político mucho más complejo y robusto del que creeríamos. Por ejemplo, el jazz está atravesado por una historia de violencia racista y de esclavitud. El reggaetón por un sistema de explotación laboral muy ardua y de condiciones inimaginables, y la salsa, por ejemplo, de una ola migratoria bastante difícil. Y ya mencioné un poco cómo era la vida de estas comunidades africanas antes, hasta que después va a empezar todo un proceso del que conocemos como la institucionalización de la esclavitud. El comercio transatlántico de personas esclavizadas constituyó la mayor deportación en la historia. Involucró a un montón de regiones y de continentes, desde Europa, norte y sur de América, África y por supuesto el Caribe, donde solo resultó nada más que la venta y explotación de millones de africanos. El proceso de consolidación de esclavitud de africanos como tal en Estados Unidos se tardó aproximadamente 40 años y en 1705 se va a definir, a categorizar a los esclavos como las personas que provenían de países no cristianos, indios y negros. Desde 1620 aproximadamente, las personas negras que venían de la costa norte de África trabajaban en plantaciones tabalaqueras con nativos americanos y europeos, pero estos amos les tenían rotundamente prohibido cantar y bailar. Así que empezaron a hacerlo más que todo como en la clandestinidad, a escondidas, en horarios en los que no estuvieran trabajando, pero nunca dejaron de lado ese legado y esa cultura ancestral. Así, la música africana empieza a expandirse, a evolucionar y a resignificarse. En 1808 se prohibió el tránsito con personas esclavizadas, pero solo hasta 1863 fue abolida en su totalidad la esclavitud. Sin embargo, la historia no se queda ahí. Antes de eso nacen unos cantos espirituales afroamericanos, conocidos como spirituals en inglés o negros espirituales, que se volvieron muy famosos al sur de Estados Unidos desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, que fue cuando se abolió la esclavitud. Estos cantos se originan en las casas de alabanzas y en las reuniones
que celebraban debajo de los arbustos. En estas reuniones los participantes cantaban, bailaban y aplaudían, cosa que era bastante común entre las primeras personas esclavizadas que trabajaban en las plantaciones. Pero estos bailes y estos cantos no eran muy bien vistos por esos amos, como que los miraban con un ojo de desconfianza, porque para ellos estas personas eran idólatras. Entonces, como los empezaron a prohibir hacer este tipo de cosas, por eso fue que les tocó empezarlo a hacer de manera clandestina. I got a robe, you got a robe, all God's children got a robe. Los spirituals también se consideran como una canción de protesta codificada, con canciones precisamente como Still Away to Jesus, compuesta por Wally Willis, donde algunos comentaristas ven como que incitan de alguna forma a escapar de la esclavitud. Por ejemplo, esta canción. Si la escuchan, ¿a qué les suena? ¿A qué les parece? Jericho, 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 got you for the battle. Jericho, when the wall came tumbling down. Hallelujah, got you for the battle. Jericho. Sí, exactamente, es un tipo de jazz. El jazz, en efecto, es una música de origen africano que se va consolidando en el tiempo a través de la historia de la esclavitud. Hay un consenso de que sí, efectivamente, el jazz toma elementos de ritmo y músicas de diferentes regiones, pero tiene una clara raíz africana. Todos estos ritmos y estas características de la música africana siguieron vivas en los cantos y en la música de la diáspora africana en América. Y quiero que tengamos un momentico esa frase ahí guardada. Y así como el jazz tiene su origen en África, el blues, por supuesto, también. A finales del siglo XIX, décadas después de que ya se hubiera abolido la esclavitud, las leyes Jim Crow seguían vigentes y estaban teniendo una gran cantidad de linchamientos hacia personas afro en los estados del sur, desde 1830 hasta 1970. Entre 1889 y 1940 se linchó a 2.833 personas, es decir, el 90% de los estados del sur. Y se estima que aproximadamente 6 millones de personas afro migraron de los estados del sur al norte entre 1910 y 1970. Esto realmente ya fue hace muy poco. Y para este momento surgió un género que retomaba toda esta herencia de la música africana, pero que se alejaba un poco de los spirituals, de lo que escuchamos ahorita, porque se consideraba que eran cantos que recordaban y perpetuaban la historia de la esclavitud. Es por esto que empiezan a ser otro género. Entonces surgió un nuevo sonido en la música callejera y comunitaria de los afroamericanos a finales del siglo XIX. Consistía en canciones de guitarra que eran acompañadas por un único vocalista que tocaba las notas azules, no en escala estándar. Estas notas azules se encuentran en canciones de trabajadores afroamericanos rurales. Y por eso quería que guardáramos esta frase y que la volviéramos a retomar cuando mencionábamos que todas estas características de la música africana se quedaron en la música de la diáspora africana en América. Para finales del siglo XVIII y del siglo XIX, también Estados Unidos estaba teniendo un control absurdo de todo el continente americano. En 1898 empieza todo este tema de la guerra hispano-estadounidense, donde Estados Unidos derrotó a España y se queda con lo que hoy es Puerto Rico, Filipinas, Guam, incluso Cuba queda bajo el control indirecto de Estados Unidos, a lo que esto se conoce como la Enmienda Platt. Para este momento, a inicio de siglo, Panamá empieza a separarse de Colombia en 1903. Es por eso que para iniciar la construcción del Canal de Panamá en 1904, Estados Unidos propuso pagar $40 millones para quedarse con la concesión de esta construcción. Y se preguntarán, ¿de dónde vendrá toda esa mano de obra? Pues así es, de las personas esclavizadas que venían de África. Empezó una migración masiva de personas que vivían en estas islas del Caribe, como lo eran Jamaica, Martinica y Barbados. En total, alrededor de 100.000 trabajadores antillanos fueron traídos entre 1904 y 1914. Cuando la construcción del Canal de Panamá se termina en 1914, muchas de estas personas se quedaron en el país formando diferentes asentamientos donde compartían historias, saberes, culturas y producto de todo esto nace un género musical llamado calipso. El calipso se convierte en una narrativa oral donde los chantwells o los cantantes lideraban canciones donde se hablaba de temas cotidianos, comentarios políticos e incluso críticas sociales. Y nacen canciones con estos ritmos.
Incluso la ciudad de Colón se destacó como la cuna del reggae en español, reflejando la influencia de los inmigrantes afrocaribeños que se establecieron en la región. Y empiezan a fusionarse todos estos ritmos hasta que escuchamos una melodía un poco más fiestera. Luego nace el dancehall, que toman las bases rítmicas del dancehall jamaiquino y simplemente empiezan a cantarlo en español. Y si seguimos bajo esta línea, vamos a empezar a escuchar ritmos muy parecidos a lo que conocemos como el reggaetón hoy en día. Para ir terminando este video, quiero decirles que la historia no es lineal. El intercambio de sonidos, de saberes, de instrumentos, de ritmos, de culturas, de cantos, ocurre casi que de manera simultánea entre las comunidades, entre diferentes regiones y no ocurre de manera separada y por países. Más que lugares fijos de donde viene tal género, estamos hablando en todo el video es de redes culturales. Cada región aporta su identidad local, transformando un poco esta herencia que viene desde África, que por supuesto forman parte de una conexión global y que están en constante cambio. Y ya para finalizar este video quiero retomar un poco el inicio cuando les estaba hablando del Afrobeats, porque es un género que está sonando todo el tiempo acá en Colombia. Y es que cada producto musical que escuchemos el día de hoy, cada nueva canción, nuevo género, nueva melodía que sintamos que es nueva, tiene una historia configurada de fondo. Y en esta cuenta, evidentemente, no somos musicólogos como para explicar un poco en términos técnicos por qué ocurre esto, pero sí desde la historia podemos entender y explicar la herencia que tiene esto de fondo. Nerdos y nerdas, les agradezco por haberse quedado hasta el final de este video. Recuerde que nuestro trabajo es voluntario y que les agradecemos mucho a todas las personas que nos ayudan a seguir adelante. En este momento están apareciendo todas nuestras redes sociales para que vayan y chismoseen, nos sigan, consulten el contenido y también para que visiten nuestra página web donde están disponibles todos los cursos y libros que tenemos para todos ustedes. En la cajita de descripción va a aparecer un link en el cual usted nos puede ayudar con una pequeña donación. Recuerden seguir nerdeando y nos vemos en otro capítulo.